Carlos Alonso Lucio confirma que Ingrid Betancourt no miente sobre el episodio de crisis de Gustavo Petro en Bélgica. Es real, yo también lo vi porque estuve allí. En diálogo con Semana, dijo que Petro, al hablar de su relación en la época con la Colombo francesa, es tremendamente irrespetuoso, machista y bajo. Se confirma, gente, que el guerrillero Gustavo Petro sí es consumidor de cocaína. Lo confirma un socio del grupo terrorista del M-19. O sea que es real, gente. El guerrillero es un consumidor, es un adicto de cocaína. Dice Ingrid Betancourt que encontró al guerrillero asesino tirado en el suelo, llevado, vuelto nada. El guerrillero asesino ahora arremetió contra Ingrid Betancourt y un socio del mismo guerrillero, del mismo grupo terrorista del M-19, lo desenmascara y le dice que sí es cierto, el guerrillero era un consumidor de cocaína. Escuchen este explosivo audio. Carlos Alonso Lucio confirma que Ingrid Betancourt no miente sobre el episodio de crisis de Gustavo Petro en Bélgica. Es real, yo también lo vi porque estuve allí. En diálogo con Semana, dijo que Petro, al hablar de su relación en la época con la Colombo francesa, es tremendamente irrespetuoso, machista y bajo. En Semana, Carlos Alonso Lucio, ex militante del M-19, le confirmó a Semana que él estuvo con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt el día en que ella, según le contó a Semana, encontró al hoy presidente en una profunda crisis en su casa en Bruselas, Bélgica. Lucio leyó la entrevista que publicó esta revista este fin de semana con la Colombo francesa y confirmó que todo lo que ella narró es cierto, porque él estuvo con ella en el momento de la cita con el entonces secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica. Gustavo Petro no podía actuar con uno. Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Lou Serrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener 3 añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo, bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional. Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro. Lo iba a conocer y lo encontré en ese estado, contó Betancourt. En diálogo con Semana, Carlos Alonso Lucio enfatizó en que él no habla de los temas personales, aunque entiende la relevancia pública del tema porque se trata de la salud del presidente. Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio es real, es cierto. Yo también vi a Gustavo Petro, estaba allí, lo que ella cuenta es totalmente cierto, enfatizó él. La Colombo menos francesa narró que, en ese momento, el hoy presidente no estaba consciente, estaba tirado en el suelo de la sala, durmiendo, ido, no sé. No estaba en su cuarto. Si él hubiera estado enfermo, como cuando a uno le da gripa, habría reaccionado y habría dicho alguna cosa, pero estaba fuera de circuito. No reaccionaba, dijo ella. Betancourt contó que su versión se la podían preguntar a la ex esposa de Gustavo Petro, Mary Lou Serrán. Ella estuvo ahí conmigo. Es la mamá de Andrea y Andrés, es una mujer muy valiosa. Si lo considera, cuenta, aunque no creo que lo haga porque es el padre de sus hijos, pero ella vivió ese momento, expresó. El presidente Gustavo Petro, visiblemente molesto porque Betancourt revivió ese amargo episodio para tratar de encontrar explicaciones a las extrañas ausencias del jefe de Estado, se remitió a la relación que tenían en su momento Ingrid y Carlos Alonso Lucio y además habló de una cama,
que había dañado la entonces pareja. Varios de los militares retirados que lo acompañaron en su campaña regresaron a la institución y hoy actúan en la sombra. Foto, Presidencia. Es una bajeza, una respuesta machista. Uno no le responde a una mujer, a una señora, a una dama de esa manera. Es una cosa machista e impresentable. Ingrid Betancourt es una mujer respetable, eso es tremendamente irrespetuoso, machista y bajo. Eso no lo hace un hombre decente, ni mucho menos un presidente de la República decente, le respondió Lucio al presidente. Estaba totalmente desconectado de la conciencia. Carlos Alonso Lucio narra en Semana cómo halló junto a Ingrid Betancourt a Gustavo Petro. El excongresista Carlos Alonso Lucio afirmó a Semana haber estado con la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, el día que ella halló en su casa en Bruselas, Bélgica, al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en estado de depresión. Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio es real, es cierto, yo también vi a Gustavo Petro, estaba allí, lo que ella cuenta es totalmente cierto, dijo Carlos Alonso Lucio en Semana. En Vicky en Semana, Carlos Alonso Lucio, ex militante del M19, describió cómo halló, junto a Ingrid Betancourt, al hoy presidente Petro en su casa en Bruselas. Estaba totalmente desconectado de la conciencia, recordó. De acuerdo con el excongresista, el día que llegó junto a Betancourt a la casa de Petro, en Bélgica, al abrir la puerta del predio Marie-Lou Serrán, ex esposa del hoy jefe de Estado, ellos lo encontraron tirado en el piso y que hasta no pudieron entablar una conversación con este, porque estaba totalmente desconectado de la conciencia y sencillamente nos fuimos y quedamos de vernos después y efectivamente conversamos luego. Tema del que nunca se habló. Llegamos y no pudimos ni siquiera saludarnos y atendernos porque Gustavo Petro no estaba en sí en ese momento, narró en Vicky en Semana el excongresista y exmilitante del M19. Continuando con su relato, Carlos Alonso Lucio dijo que no sabe si Petro, en ese momento, estaba dormido o inconsciente. La verdad es que no hubo relación, no hubo ni siquiera un saludo porque no había sujeto. Nos fuimos y seguimos en las tareas que teníamos y después conversamos con él y nos encontramos por un tema de delicadeza. Fue como seguir la página y seguir el tema, insistió. Por lo tanto, al recordar nuevamente en Vicky en Semana la escena de Petro tirado en el piso de la sala, Carlos Alonso Lucio dijo que en ese momento pensó que, eventualmente, el hoy jefe de Estado se había pasado de tragos y estaba dormido. En aquel entonces no tenía esa connotación y no provocaba una preocupación mayor. Digamos que fue un momento en el que pudo alguien pasarse de tragos y se durmió. Esa fue toda la connotación, agregó. Vale recuerda que, en su momento, Betancourt le contó a Semana que encontró al hoy presidente en una profunda crisis en su casa en Bruselas, Bélgica. Gustavo Petro no podía actuar con uno. Él simplemente estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Marie-Lou Serrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener 3 añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo, bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional. Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro. Lo iba a conocer y lo encontré en ese estado, contó Betancourt. Gustavo Petro, varios de los militares retirados que lo acompañaron en su campaña, regresaron a la institución y hoy actúan en la sombra. Foto, Presidencia.
De tal modo, Gustavo Petro, al parecer molesto porque Betancourt revivió ese amargo episodio para tratar de encontrar explicaciones a las extrañas ausencias del jefe de Estado, se remitió a la relación que tenían en su momento Ingrid y Carlos Alonso Lucio y además habló de una cama que había dañado la entonces pareja. En Vicky en Semana, Carlos Alonso Lucio fue consultado sobre lo dicho por Petro. Es posible que nos hubiéramos quedado, si menos, en el apartamento de Petro menos, pero hasta allá a los comentarios de Petro y esos detalles. Mejor dicho, no voy a ahondar en ese tema, que digamos es personal, señaló.